Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a esperar 2 minutillos para empezar, a ver si se conecta alguien y si no empezaremos con la clase. Bien, hoy vamos a dar la parte de educación física, el bloque 2, que se trata de la organización y gestión de la actividad física. Entre ello aparece la higiene y la actividad física con los protocolos de actuación, la RCP, y luego también tipos de aplicaciones y recursos que utilizamos pues, para regular nuestra actividad física, controlarla y planificarla. Y cómo la gestionamos, gestionamos la práctica de actividad física, tanto a nivel normativo. Normalmente nos basamos en diferentes federaciones o, en el caso de los coles, la normativa que sigue la ley de educación, en concreto con el área de educación física, y cómo se puede planificar una sesión, ¿vale? Cómo organizamos una sesión. Después daremos la parte de geografía política, ¿vale? Solo la parte de política, la parte de medio ambiente en cuanto a biosfera, ecosfera y ecosistemas y los diferentes reinos animales, así como las diferencias que hay entre biosfera, ecosfera y ecosistema. Y luego daremos la parte de matemáticas, por donde nos habíamos quedado para seguir avanzando y hacer diferentes actividades. Y por último, si nos da tiempo, daremos la clase, repasaremos un poco la parte de lengua para hacer las diferentes análisis de oraciones simples, ¿vale? Donde tendremos que destacar cuáles son las categorías gramaticales de cada una de las oraciones para que se nos vayan afianzando en la cabeza, porque es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ya que es una de las preguntas que aparecen en el examen. Vale, pues para comenzar, empezamos con el bloque 2 de educación física, ¿vale? Organización y gestión de la vida, de la actividad física. Vale, empezamos por la higiene y la actividad física. Cada persona debe tomar unas normas básicas de higiene y de aseo corporal. De esta manera evitamos tanto lesiones como enfermedades. Higiene de la piel, pues ducharnos todos los días, utilizar jabón de manos, no utilizar desodorantes antitranspirantes. Higiene en el cabello, debemos lavarlo 2 o 3 veces por semana. Esto depende de un poco las modas también. Frotarnos con las yemas de los dedos, nunca con las uñas. ¿Vale? Y no dejar rastro de jabón. La higiene de las manos súper importante y sobre todo con el tema de cuando estuvo el tema de la pandemia, donde había que lavarse mucho las manos, pues igual, higiene de las uñas, higiene de los genitales, higiene dental, de los pies, de los oídos, de los ojos, nariz, ropa. Esto es importante, es decir, higiene corporal, tanto nuestra como de la ropa que utilicemos, ¿vale? Luego tenemos la higiene postural, súper importante, sobre todo con el trabajo de niños o de adolescentes, ¿no? Intentar que el cuerpo humano siempre tiene una postura, que es la columna erguida, hombros atrás pero relajados, ¿vale? Ya que es necesario para que no salgan a partir de ahí numerosas enfermedades que podemos obtener, sobre todo de la espalda, ¿vale? Para unos consejos para poder mantener una postura correcta es mejorar la fuerza muscular de la espalda. Prestar atención y mantener una postura correcta, sobre todo en la zona lumbar, apoyada y la espalda recta cuando estamos sentados, dormir en posición lateral y con piernas flexionadas, nunca boca abajo y boca arriba, porque se produce una hiperlordosis de la columna.
Y tener cuidado sobre todo con las cargas, es decir, cuando voy a comprar, intentar distribuir las cargas en los dos brazos o en una mochila, evitar levantar objetos pesados y si hay que realizarlo, realizarlo con las piernas flexionadas. Y por último, llevar la carga lo más cerca posible al tronco para reducir lo que es la tensión lumbar, ¿vale? Que es donde más sufrimos en la espalda. En cuanto a la higiene de la actividad física, tenemos que tener unos hábitos que nos ayudan a obtener el máximo rendimiento con el ejercicio físico. Entre ellos, antes del ejercicio, pues revisión, que nos descarten problemas, ¿vale? No coincidir la práctica del ejercicio con la digestión, es decir, que si voy a jugar a las 4 de la tarde, pues intentar haber comido pues a las 12 a la 1 que haya una digestión por lo mínimo de 2 horas. Realizar un calentamiento suave y progresivo. No puedo empezar de 0 a 100, ¿vale? Tengo que ir progresivamente para adaptar nuestra temperatura corporal y ya no solo nuestra temperatura corporal, sino nuestros sistemas móviles, ¿vale? Siempre y cuando también tenemos que tener una ropa específica para realizar la actividad física. Por ejemplo, si hacemos una ruta senderista, y hace bastante sol, o incluso hace sol, sin más, tenemos que protegernos la cabeza, llevar agua, si vamos a andar durante mucho rato, utilizar o llevar vaselina o incluso algún botiquín, etcétera, ¿vale? Y si hace frío, siempre proteger manos, pies y orejas con el abrigo. Durante el ejercicio físico, mientras hacemos actividad física, que es importante que el material sea apropiado, que el espacio, por supuesto, también, que la intensidad sea adecuada y para eso tiene que ser progresivo también y beber líquido de forma frecuente para no deshidratarnos. Y después del ejercicio, al igual que en el calentamiento, lo que hacemos es una progresión hasta la alta intensidad para poder en la parte principal desarrollar al máximo los objetivos. Después del ejercicio sucede lo mismo, tiene que haber una progresión y disminución de la actividad física. No podemos parar de 100 a 0, ¿vale? Se tiene que adaptar nuestro cuerpo el aseo y la ducha, hidratarse y después hidratarse después del ejercicio, ¿vale? Higiene en la alimentación, ¿a qué se refiere? A que tenemos que tener, que el cuerpo o nosotros tenemos que tener los suficientes nutrientes para desarrollar nuestra vida cotidiana y sobre todo si realizamos actividad física, ¿vale? Entonces, dentro de los nutrientes tenemos los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua, ¿vale? La dieta es el conjunto de alimentos que comemos y debe de hacerse siguiendo unas pautas básicas, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio entre el aporte energético y el gasto energético, es decir, tiene que haber un aporte energético, es decir, un aporte de nutrientes suficiente, ¿vale? Para poder luego gastarlo, ¿vale? Una persona sedentaria gasta menos que el aporte que tiene. ¿Vale? La dieta debe ser variada, es decir, debe estar compuesta por todos los grupos alimenticios, ¿vale? De que hemos hablado antes. Tiene que haber una dieta equilibrada, es decir, se tiene que aportar la cantidad aproximada de cada grupo de alimentos. Dieta variada y dieta equilibrada son cosas parecidas, pero no iguales. La dieta variada es comer de todo y la dieta equilibrada es la cantidad aproximada de cada grupo de alimentos cantidad, ¿vale? Y luego la dieta racional. ¿A qué se refiere dieta racional? A cómo debemos de comer, ¿vale? Pues comer alimentos ricos en fibra para hacer una limpieza intestinal. Masticar frecuentemente, es decir, no engullir, sino trabajar en masticar. Beber agua con frecuencia y aportar alimentos ricos en vitaminas y minerales. Otra cosa que no debemos hacer, bañarnos directamente, ¿vale? Tiene que pasar un tiempo porque la digestión necesita una temperatura para realizarse. Si nosotros nos metemos en un agua fría, la digestión no se realiza de manera correcta, ¿vale? Después de todo esto, lo que trabajamos es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones que tienen lugar en un organismo de todo ser vivo y que le permite vivir, ¿vale? Hablamos de dos tipos de metabolismo. El metabolismo basal, que es el que hace referencia al gasto energético necesario para realizar reacciones básicas de mantenimiento de la persona. ¿Vale? En respirar, la digestión, etcétera, y el metabolismo de una actividad. Se hace referencia al gasto energético que se utiliza para realizar una determinada actividad, ¿vale? Una vez visto un poco el higiene que debemos tener y cómo deben de ser nuestras actividades, ¿vale? Hablamos de los protocolos de actuación, hablamos de primeros auxilios, ¿vale? Hay que diferenciar entre dos situaciones, la situación de urgencia y la situación de emergencia. La situación de urgencia es la necesidad de
eh, ayudar a alguien y la asistencia tiene un tiempo de demora hasta de 6 horas, es decir, no hay un riesgo vital, puede ser un esguince, puede ser una herida, una caída, sin que haya una parada cardiorrespiratoria o sin que no se quede inconsciente. Y una situación de emergencia es la que necesita atención inmediata, es decir, hay un riesgo vital, se puede morir, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar entre dos tipos de actividades, ¿vale? O de afecciones. Los sistemas de emergencia son los que se encargan de la gestión de la respuesta a incidentes. En este caso, tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los equipos de rescate, los servicios médicos y los servicios de bomberos. ¿Vale? Los sistemas integrales de emergencias, pues, que se llaman SIE, se componen por las fuerzas y cuerpos del Estado, sanitarios, de bomberos y de rescate. El teléfono es el 112. Esto hay que tenerlo en cuenta y grabárnoslo a fuego en la cabeza. ¿Vale? Aquí se habla un poco de cómo se coordina, ¿vale? Nosotros llamamos al centro y en el centro de coordinación nos derivan a cuál es la actividad o cuál es el servicio que debemos de utilizar o al que nos derivan, ¿vale? Es decir, si hay un incendio, pues el centro de coordinación nos mandarán a bomberos y a ambulancias. Si hay otro tipo de aspectos, pues otro servicio, ¿vale? De los protocolos, hay dos protocolos de actuación al que vamos a tener en cuenta y que tenemos que trabajar sobre ello. Es el protocolo PAS, que se llama Proteger, Avisar y Socorrer, que es uno de los protocolos de los primeros auxilios que hay, y el protocolo RICE, ¿vale? Lo veremos más adelante. El protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, proteger ante cualquier tipo de intervención, protegerse tanto a mí que voy a actuar como a la víctima. Primero me protejo yo y luego protejo a la víctima. Dos, avisar, dependiendo de donde nos situemos, si estamos en un centro de trabajo, pedir ayuda al resto de gente para que ayuden a llamar al 112 o lo que haga fuerza. Y si es una intervención de fuerzas externas, es decir, que tenemos que actuar sí o sí, que no tenemos a nadie con quien ayudarnos, pues directamente llamamos al 112. Y por último, socorrer. Estamos seguros, hemos avisado quién tiene que venir, entonces procederemos a una evaluación inicial y si hay que realizar una maniobra o no hace falta. Para saber si necesitamos hacer una maniobra o no, necesitamos o nos centraremos en si tiene constantes vitales o no, es decir, si tiene conciencia o no. ¿Vale? Para ello le hablaremos, le tocaremos, si no responde, antiguamente se le daba ahí un bofetón, pues no, ahora es una técnica de dolor discreta y se respeta la intimidad, entonces se presiona con una uña en el nacimiento del dedo anular, ¿vale? O apretar, si fuera suficiente, o si no, apretar con los dedos índices en el cuello a la altura del arco mandibular hacia el interior del cuello para ver si tiene pulso o no tiene pulso y si tiene conciencia o no. Comprobar la respiración y para ello tenemos que primero abrir apertura de la vida aérea mediante la técnica de frente mentón. Lo que hacemos es tirar hacia atrás la cabeza con nuestros dos dedos en la frente y nosotros dos dedos en la barbilla. Acercamos nuestra cara a la suya manteniendo la técnica anterior y mediante la técnica de ver oír, porque en el momento en el que yo estoy manteniendo y me estoy acercando, siendo que el cuerpo lo tengo en este lateral, estoy viendo si respira o si no respira, si siente, si no siente. ¿Cómo lo veo? Si sube y baja el abdomen, ¿vale? Intentaremos oír si respira o no, de cómo es esa respiración, ¿vale? Acercándonos eh, acercando nuestra mejilla a lo que es la nariz y la boca. Y por último veremos si tiene hemorragias o no, ¿vale? En alguna parte que sea bastante importante, como eso la yugular o la carótida o la femoral. Tras todo esto, tendremos que ser capaces de decidir cuál es la acción que debemos tomar. Eh, la cadena de asistencia es la siguiente: proteger, avisar y socorrer. Un resumen. En el caso de que la persona esté inconsciente en el suelo, se procede al protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Cuando se socorre, tenemos que tener en cuenta dos cosas: si tiene hemorragias o grandes fracturas, si está inconsciente. Si respira sin grandes hemorragias, lo colocaremos en posición lateral de seguridad, que es de esta manera. ¿Vale? Si tiene grandes hemorragias, lo que tenemos que hacer es comprimir esas hemorragias, ¿vale? Para que corten. Y si no respira, tenemos que hacer una RCP, ¿vale? Que es la respiración cardiopulmonar, que la veremos en otro apartado, que es aquí, ¿vale?
Luego tenemos el protocolo RICE. El protocolo RICE es el primero y el más sencillo de los protocolos y es el que solemos utilizar en lesiones leves y que como entrenadores es el más habitual, ¿vale? Y sobre todo los utilizamos en el ámbito deportivo para abordar accidentes que suponen lesiones agudas, ¿vale? Que no implican una situación de urgencia, ¿vale? Está especializado en moretones, golpes, esguinces, torceduras, aunque dado el caso también se contempla en aplicación sobre huesos rotos, fracturados, luxaciones, etcétera. Es importante destacar que el RICE no trata un problema, sino que evita el agravamiento. ¿Vale? Por este motivo, todos deberíamos conocerlo y aplicarlo. ¿Qué es el método RICE? La letra R significa reposo, rest en inglés. La letra I, ice, de hielo. La letra C, compresión, comprimimos. Y la letra E, elevation, que es elevar. ¿Vale? Entonces, el protocolo es reposo, hielo, comprensión y elevación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la R? Que hemos dicho que es reposo. Este debe de ir acompañado de los mejores analgésicos y es un descanso moderado. No implica una inmovilización total, sino que debemos de ser bastante cuidadosos con cuál es la dolencia, qué es lo que nos pasa, ¿vale? Porque tampoco es beneficioso dejar la zona ahí totalmente inmóvil, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? No realizar actividad física, por supuesto que fuercen esa zona, pero sí que intentar realizar todas las actividades que funcione el cuerpo con normalidad, ¿vale? Para evitar la rigidez. Hielo, aplicación de hielo, que lo que nos va a hacer es, porque como tiene propiedades antiinflamatorias y es vasoconstrictor, va a reducir el dolor y nos va a disminuir esa inflamación. No hay que abusar de él, es decir, porque también puede generarnos quemazones si no lo hacemos, si no lo hacemos con algo tapado, ¿vale? Y también nos puede padecer un nuevo accidente porque pierde la capacidad, la zona pierde la capacidad de propiocepción, ¿vale? Por lo tanto, no se deben de pasar los 20 minutos de su aplicación y se debe de cubrir con un material. Es decir, se puede aplicar varias veces durante el día, pero no más de 20 minutos cada vez que lo coloco, ¿vale? Y siempre tapado. Tercer paso, que es la compresión, que utilizamos para que haya mayor flujo sanguíneo, para que haya mayor flujo sanguíneo, y lo que nos ayuda es a la firmeza y estabilidad, ¿vale? Tiene que haber una presión justa, ni muy flojo ni muy fuerte. ¿Vale? Porque se puede propiciar o mayor inflamación por abundancia. En el caso de que se oprima demasiado, lo que se propicia es una inflamación por abundancia sanguínea. Y finalmente no se logra que se mueva el corriente, no se mueva que se mueva el corriente sanguíneo porque está tan preto que no se mueve la sangre. Entonces lo mejor es utilizar un vendaje elástico o el kinesio tape que se utiliza ahora, ¿vale? Que fija una posición pero no nos lo inmoviliza totalmente. Y por último, la elevación. Es para que se reduzca la presión arterial y con ello la inflamación. Siempre tiene que estar por encima del corazón, ¿vale? Es decir, yo coloco el pie, tiene que estar por encima del corazón, ¿vale? Buscando esa elevación. Aquí os he puesto una web donde he sacado todo este tipo de información por si queréis echarle un vistazo. Y hablamos de lo que es la RCP. ¿Qué es la RCP? Reanimación cardiopulmonar. Es una técnica que se hace en situaciones de emergencia que se utiliza cuando una persona no respira o no tiene pulso, como en casos de ataque cardíaco o ahogamiento. Esta es de suma importancia, tenemos que conocerla ya que ayuda a mantener el flujo de oxígeno en el cerebro. Consiste en realizar compresiones torácicas y ventilaciones voluntarias de manera rápida y efectiva. Es decir, antiguamente era obligatorio hacer las dos. Después de lo del COVID, sí que es cierto que las ventilaciones no son necesarias, pero sí las compresiones torácicas. ¿Vale? Que hay dos tipos, hablamos de adultos y hablamos de niños, ¿vale? No es lo mismo hacer una RCP a un adulto o de 18 años o vamos a hablar de 12 años para arriba que a un niño, ¿vale? Sobre todo si son bebés, ¿vale? Que ahí cambia bastante. ¿Cómo tratamos la RCP en adultos? Seguridad, es decir, comprobar que la zona sea segura y que no haya peligro para poder hacerla, comprobar la consciencia con pequeños golpes, con la técnica que hemos hablado de la uña o tocando el cuello, etcétera.
Si está consciente, déjala como se encuentra, reevalúa o colócala en posición lateral de seguridad si fuera necesario. Si no, hay que seguir el protocolo. Pedimos ayuda y empezamos a abrir la vía aérea con la técnica que hemos hecho antes de frente-mentón. ¿Vale? Después comprobamos la respiración. Sí, con regularidad y sin anomalías, lo colocamos en posición lateral de seguridad. No, o no respira de forma natural, o pues hay que buscar un desfibrilador si es que estamos en algún sitio donde se pueda permitir, y que el 112 nos dé indicaciones. Que no hay desfibrilador porque estamos en una situación donde no suele haber. Empezamos con las compresiones. Son 30 compresiones y 2 insuflaciones. Como no son obligatorias, lo que habría que hacer es mantener el ritmo de las compresiones. ¿Vale? El ritmo de las compresiones, a mí cuando me lo enseñaron, era la canción de la Macarena. Era Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Pues ese ritmo es el que llevar en las compresiones y no parar. ¿Vale? Estaría bien que cuando se haga este tipo de protocolo y sobre todo de reanimación, intentar que haya siempre alguien que te ayude porque agota, es cansado, por lo tanto, para que podáis ir cambiando hasta que llegue el auxilio. ¿Cómo se hace en niños? El protocolo es igual al anterior, lo único que se modifican las compresiones. Realizamos 5 insuflaciones, ¿vale? Con la maniobra frente mentor tapada. En bebés no tapamos nunca la nariz y al insuflar abarcamos tanto la boca como la nariz porque son chiquititos. Si el pecho del niño se levanta menos de 2 veces, modifique la posición del cuello. Si no se eleva aún así, pensar en que tiene una obstrucción aérea, es decir, que tiene algo que no le permite pasar el aire. Compresiones e insuflaciones, arrodíllate al lado de la víctima, descubre dónde está el tórax, cómo pone el talón de una mano en el centro de su pecho, en el caso de los niños de 1 a 8 años y 2 dedos en el caso de los bebés. En el tórax debe bajar unos 5 milímetros, en cada compresión a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. ¿Vale? Igual, si queremos buscar más información, no nos ha quedado claro, aquí tenéis la web donde lo he sacado. Y ahora vamos con la siguiente parte, que hablamos de las aplicaciones y recursos web y dispositivos específicos y de control del esfuerzo. ¿Vale? ¿Qué aplicaciones web y recursos utilicemos? Pues a- antiguamente llevabas tú el reloj para el tiempo, que es el que te controlaba el tiempo que corrías. Y ya está. Con el paso del tiempo se utilizan los móviles que te contabilizan los pasos, el ritmo, etcétera, pero ahora sí que hay herramientas digitales que han transformado esa manera de planificar y registrar la actividad. Actualmente hay un montón de actividades, un montón de aplicaciones y algunos de ellos, por ejemplo, son Strava, Runtaxi, Night Run, etcétera, que permiten registrar entrenamientos, distancias, tiempos y ritmos cardíacos, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero hacer un entrenamiento Strava, que igual es la que más podemos llegar a conocer ahora. Puedes registrar que haces carrera, que haces entrenamiento de fuerza, etcétera. Si tú te lo colocas con el móvil, te mide el pulso cardíaco, etcétera. Otro, por ejemplo, es MyFitnessPal o Yaizo, que ayudan a controlar la nutrición y el gasto calórico. Google Fit o Apple Health, que integran datos de diferentes dispositivos para una visión global de la salud. Es decir, yo me coloco un dispositivo específico, que en este caso utilizaremos estos de aquí abajo, como un pulsómetro o un reloj, ¿vale? Donde incluso esté la aplicación dentro, de manera que registren diferentes datos, ya sea de los pasos dados, del ritmo que he hecho, recursos en cuanto al sueño, cuál ha sido el sueño, la calidad del sueño más bien, ¿vale? Luego, por ejemplo, en el caso de educación utilizamos algunas de estas, que es el ClassDojo o el Google Classroom, que es para el seguimiento educativo digital, en este caso la educación física, ¿vale? Comunicación de tareas, evaluaciones, feedback, etcétera, ¿vale? Y luego otros recursos educativos que también, por si los queréis echar un vistazo, ahí los tenéis. ¿Qué dispositivos específicos y control de esfuerzo tenemos? Es decir, tenemos estas aplicaciones que nos lo planifican y nos registran y nos analizan, pero para tener estas aplicaciones, para que nos lo controlen de manera correcta, utilizamos unos dispositivos específicos, que en este caso pueden ser unos pulsómetros y relojes inteligentes, utilizar un acelerómetro o un podómetro, ¿vale? Que nos registran los pasos, movimientos, nivel de actividad diaria, los GPS deportivos, bandas de frecuencia cardíaca o sensores de potencia, sobre todo lo utilizan en el ciclismo, o sensores portátiles y aplicaciones de salud, ¿vale? Sobre todo que parte de eso eh, los dispositivos específicos y las aplicaciones van muy relacionadas. Y por último, la gestión de la actividad física y el deporte.
¿vale? En cuanto a la normativa, son las leyes que rigen cualquier tipo de actividad físico-deportiva, tanto instalaciones, materiales, etcétera. Es decir, yo voy a jugar a baloncesto y tengo la Federación de Baloncesto que me dice que hay unas normas que se tiene que jugar con tal altura de canasta, con qué tipo de pelota y cómo de grande debe de ser, o cuánto el tiempo que se estipula, etcétera. Igual que en el fútbol. Hay una normativa que el campo es con unas dimensiones, que juegan 11 jugadores, que hay un X, ¿no? ¿Vale? Pues todo eso es la normativa. ¿Vale? Además hay leyes de actividad física y deporte a ámbito legal e institucional, como por ejemplo lo que hemos dicho, las federaciones, y en el caso en el ámbito educativo tenemos la ley de educación, que una parte de ella se dedica al área de educación física. ¿Vale? Y por último, la planificación y ordenación de la sesión. ¿Cómo planificamos nuestras sesiones de actividad física en cualquier tipo de entrenamiento, en cualquier clase de educación física o yo propio? ¿Vale? Tiene que haber una parte inicial, que es informar de forma general sobre la sesión que se va a desarrollar, activar el organismo cardiovascular, prevenir lesiones y accidentes, aumentar la temperatura corporal y preparar al deportista psicológicamente. La parte inicial es la primera parte que se hace en cualquier tipo de actividad física. Nos va a servir para prepararnos tanto física como psicológicamente para la actividad física que vamos a realizar. Prevenir lesiones sobre todo, ¿vale? Y sobre todo que el cuerpo coja esa temperatura para llegar a la intensidad que nosotros queramos en nuestra parte principal. ¿Qué se hace en la parte principal? Desarrollar los contenidos propuestos, es decir, qué objetivo quiero conseguir. ¿Vale? Adaptar los ejercicios a las necesidades de los participantes, dar feedback y realizar variantes de los ejercicios. Esto quiere decir, yo en un entrenamiento de fútbol quiero trabajar la posesión del balón, ¿vale? Ese es mi objetivo. Pues yo en mi parte inicial voy a informar de lo que vamos a desarrollar durante todo el entrenamiento, activo el organismo para ese tipo de actividades, porque no es lo mismo hacer una posesión que realizar contras, ¿vale? Prevenir las lesiones y tal. Y luego la parte principal, qué contenidos están propuestos. Realizar la posesión del balón, pues yo haré unas actividades para esa tarea, que es la posesión del balón. Si veo que mis participantes, mis alumnos, mis jugadores no lo consiguen, pues voy a adaptar el ejercicio poniéndolo más sencillo. Veo que sí que lo consiguen, lo aumento la dificultad y para ello hago variantes de los ejercicios y que tiene que haber siempre un feedback, ¿vale? Si hay una persona que lo está haciendo mal o que lo está haciendo bien, oye, lo estás haciendo bien, haz esto o cambiar alguna cosa, alguna rutina, etcétera. Y por último, la fase final que al igual que en el calentamiento subimos las pulsaciones y aumentamos la temperatura corporal, en la parte final lo que tenemos que hacer es desactivar el organismo, es decir, bajar pulsaciones, bajar temperatura, restablecer el equilibrio que tiene el sistema por regla general, recopilar toda la información que hemos obtenido y anunciar, pues mañana vamos a seguir trabajando la posesión del balón o mañana, ya que hemos tenido esto, vamos a intentar trabajar los tiros a puerta. ¿Vale? Eh, y hasta aquí sería la parte de educación física. Iros mirando los dos bloques que tenemos porque subiré un cuestionario que os lo pondré por el WhatsApp que tenemos y os diré, tenéis que hacer el cuestionario de educación física, ¿vale? Y quiero que lo hagáis para ir por lo menos controlando qué tal vais en este tema. Vale, pasamos a la siguiente parte, que es el bloque de geografía política, ¿vale? Vamos a parte de geografía e historia, seguimos con la parte de geografía, en este caso vamos a hablar de geografía política. ¿Qué vamos a hablar? De cómo se estructura nuestro país, ¿vale? Que en este caso son comunidades autónomas, provincias y municipios, ¿vale? Hay que sabérselo, es decir, tenemos que saber cuántas comunidades autónomas y qué comunidades autónomas hay en España, al igual que tenemos que sabernos las provincias de España, porque son preguntas que hacen en el examen, ¿vale? Explicar, veremos lo que es el Estado-Nación, cómo comienza España en economía, moneda y ciudadanía en cuanto a Europa, ¿vale? Y qué es el estado de bienestar en Europa y a qué nos ayuda y cómo nos ayuda, y las formas de organización política, ¿vale? Democracia frente a autoritarismos. Bien, la organización territorial de España. La estructura territorial de España se basa en municipios, provincias y comunidades autónomas, como hemos dicho, desde 1978, que se origina el Estado de las Autonomías, ¿vale? Cuando se aprueba en la Constitución española.
En esta se aprueba que en este sentido ya estaban conformadas antiguamente, pero en esta ley se aprueba que hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Esas dos ciudades autónomas son Ceuta y Melilla. España es un estado unitario descentralizado políticamente. ¿Por qué? Porque existe una soberanía única, pero se reconoce que hay exigencias y instituciones políticas territoriales para el autogobierno. ¿Qué quiere decir? Que hay está el presidente de España, ¿vale? Pero que es el que dirige como todo el país, pero él desencadena en diferentes comunidades autónomas y esas comunidades autónomas en los diferentes municipios, ¿vale? Lo que hace es dejar que estas personas gobiernen sobre esos territorios, ¿vale? Por eso se dice que se reconoce la exigencia de las instituciones políticas territoriales para el autogobierno, porque se autogobiernan esas partes, ¿vale? La administración municipal está unida. Municipal es la unidad administrativa más pequeña, es decir, los municipios son los más pequeños, ¿vale? Y es dirigida por la alcaldía y las concejalías. Estos son escogidos por la ciudadanía de dicho municipio, ¿vale? En cuanto a la administración provincial de España, encontramos con que hay 50 provincias que la conforman diversos municipios. La provincia es la división territorial y entidad local que presta los servicios a distintos municipios que la conforman. Vale. En cuanto a la estructura política, tenemos una diputación provincial, que son los miembros escogidos entre los concejales del pueblo y el presidente, que es el nombrado por los diputados electorales. Por tanto, las funciones que tiene esta diputación provincial es representar el ámbito electoral del Estado, dividir el territorio para la administración del Estado, cooperar con los municipios y coordinar con las actuaciones supramunicipales, a los municipios más pequeños, ¿vale? Aquí si amplío un poco, veis que está el mapa de España con las diferentes provincias eh, que tenemos. ¿Vale? Por otro lado, tenemos las comunidades autónomas, que son entidades políticas y administrativas que se crean con el objetivo de garantizar la autonomía. Hay 17 y dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma tiene su estatuto en el que se recogen diferentes competencias, sobre todo en cuanto a educación, sanidad, justicia, etcétera. ¿Vale? Los estatutos y las competencias autonómicas que tienen recogen las instituciones, normas y competencias que se rigen las comunidades autónomas y las competencias son aquellos aspectos sobre los que se gobiernan y son variados y amplios. Pueden ser plenas, es decir, cuando la comunidad autónoma tiene exclusividad sobre ellas, como son la vivienda, la sanidad o la educación, o compartidas con el Estado como la carretera y la laboral. Sí que es cierto que no hay una competencia plena, porque sí que hay una ley que organiza todo y cada comunidad autónoma decide cómo llevarla a cabo, ¿vale? ¿Quiénes son los que gobiernan? La Asamblea o el Parlamento, el presidente y el gobierno. ¿Vale? Aquí en este mapa tenemos las diferentes comunidades autónomas. Esto hay que sabérselo de pe a pa, al igual que el de las provincias. Vale, una vez visto cómo se divide España, comunidades autónomas y de comunidades autónomas a provincias, porque los municipios ya son demasiado, y que somos un estado único, pero que hay formas de autogobiernos en cada una de las autonomías, etcétera, vamos a pasar a España y la Unión Europea. La restauración de la democracia en España y la aprobación de la Constitución tras la dictadura de Franco permite iniciar el camino a la integración europea. Esta se hace efectiva en 1986 con cuando se adhiere a la Comunidad Económica Europea. Antes no se puede realizar por el régimen franquista que se tenía y por la estructura social y económica retrasada. Esta integración en Europa lo que hace importante es sobre todo el desarrollo económico, ¿vale? Y la construcción de infraestructuras. Los factores que favorecen la integración fueron políticos porque se produce la democracia, hay elecciones libres y se promulga una constitución, y económicos que se inicia en un programa de reformas económicas y además la Comunidad Económica Europea tiene que competir contra Estados Unidos y Japón, por lo tanto a la Comunidad Económica Europea le interesa que España entre dentro y se reforme económicamente. Las negociaciones para ello son difíciles, pero Felipe González la culmina con el Tratado de Adhesión el 1 de enero del 86. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? En el terreno político refuerza el sistema democrático, porque si no, no puedes entrar dentro de la Comunidad Económica Europea. En el terreno económico
Tiene España, tras la guerra civil, tiene un gran retraso en comparación con otros países que había en la Comunidad Económica Europea, y la tasa de paro se duplicaba en que la de Europa, entonces el PIB era muy bajo y ya había baja productividad, por lo que se obliga a realizar diferentes reformas para poder adaptarse a la economía y política europea, ¿vale? Y luego, en el terreno social, España carecía de estado de bienestar. Es decir, las administraciones públicas realizan un gasto para su creación y consolidación. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar lo tenéis definido aquí abajo, que es el modelo político y social en el que el gobierno asume un papel activo en la protección y garantía del bienestar de sus ciudadanos, asegurando el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social. Es decir, antiguamente no había un estado de bienestar en España. Entonces las administraciones públicas tienen que invertir en ese estado de bienestar, ¿vale? En sanidad, en que todo el mundo tenga una seguridad social, en el que haya educación, etcétera, ¿vale? La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y está compuesta por 28 países actuales. No sé si hay alguno más. Lo que comenzó como una unión plenamente económica y ha evolucionado en una organización activa en todos los frentes políticos. Ya no solo se basa en economía, sino también en frentes políticos, en desarrollo e innovación, etcétera. ¿Vale? El cambio de nombre surge en el 93. ¿Vale? La Europea se basa en un Estado de Derecho, es decir, todas sus actividades se basan en los tratados y se acuerdan de forma voluntaria y democrática con los países que son miembros. Además, se rige por el principio de democracia representativa. Los ciudadanos están meramente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo. ¿Vale? Actualmente España en la Unión Europea tiene las siguientes características. Tiene una gran localización geográfica y periférica que se ha acentuado con el ingreso de nuevos países. Tiene una situación geoestratégica porque es una encrucijada entre entre mares y continentes, ya que se encuentra con el continente africano en el sur y tiene varios océanos al que se puede acceder a través de ella. Tiene una superficie de población que se sitúan como el segundo estado más extenso y el quinto más poblado. Y sus rasgos socioeconómicos colocan a España en una posición intermedia dentro de la Unión Europea, ya que ha aumentado su PIB, pero sigue estando por debajo de la media comunitaria. En cuanto España se sitúa en el mundo, ¿vale? Se sitúa en el grupo de países desarrollados con un alto nivel de bienestar social y de riqueza económica, ¿vale? Esto se basa en unos parámetros que marca el IDH y el IGI. Más concretamente, por su posición sociocultural, porque hay un gran volumen demográfico, contactos numerosos con diferentes países y tiene notable difusión de cultura en el exterior, su posición económica, porque ha incrementado su comercio exterior en las relaciones financieras con el mismo, ¿vale? Hay calidad y participación en instituciones que han aumentado, como son este tipo, económicas, sociales y culturales, ¿vale? Y las relaciones internacionales, tanto con la Unión Europea como con el resto de Europa, relaciones con Rusia, procesos políticos con los Balcanes, etcétera. Todo esto se modifica prácticamente cada año, porque ahora cada vez hay menos relaciones con Rusia por el tema de Ucrania o entre otros aspectos generales, ¿vale? Y luego hablamos de la democracia frente al autoritarismo. Vale, el apartado que tenemos aquí de las formas de organización política o las instituciones europeas, sobre todo la parte de las instituciones europeas habla de justo esto de aquí, ¿vale? La participación institucionales, ¿vale? Económicas, Banco Mundial, sociales, la OIT o la Organización Mundial de la Salud, culturales, la UNESCO, ¿vale? Eso, o sea, ese apartadito es donde participa institucionalmente España, ¿vale? Y por último, en este apartado hablamos de democracia frente a autoritarismo. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es autoritarismo? Vale, la democracia es una ideología, por así decirlo, que establece unos principios metodológicos de la reflexión sobre el ideal democrático. Es decir, es una realidad en la que está moldeada por la interacción entre los ideales y la realidad del impulso de la misión de la resistencia. Es decir, la democracia se define como un gobierno donde los ciudadanos controlan a los gobernantes, quienes son los responsables de llevar el Estado tal y como quieren los ciudadanos. ¿Vale?
Mientras que el autoritarismo se caracteriza, o una de las experiencias que nos caracteriza, sobre todo en España, es el franquismo, ¿vale? O fuera o dentro de lo que es Europa, pero fuera de España, en lo que es el nazismo alemán y el fascismo italiano. Es un concepto importante, sobre todo para comparar autoritarismo y democracia, ¿vale? Que lo utilizan en América por la represión del ejercicio político, etcétera, ¿vale? Pero el autoritarismo es una forma de gobierno donde un gobernante manda sobre todo el pueblo y él toma las decisiones como él quiera, mientras que en la democracia la diferencia es que los ciudadanos deciden sobre el gobierno del Estado, ¿vale? Aquí he puesto una tabla con las diferencias que tiene cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué es el autoritarismo y la democracia? Su definición, cuál es la participación cívica en cada uno, es decir, cuál es la participación de los ciudadanos en cada uno de los dos regímenes y las libertades que tienen los ciudadanos en cada uno de los dos regímenes, ¿vale? Por ejemplo, la participación activa de la participación cívica, ¿vale? El líder o líderes son quienes toman todas las decisiones y no permiten que sus ciudadanos se comuniquen públicamente ni que ayuden a ello, mientras que la democracia los ciudadanos participan en la igualdad de condiciones y en las elecciones. ¿Cuáles son las libertades del autoritarismo? Ninguna. Es decir, eh, no se respetan los derechos ni las libertades de los ciudadanos. ¿Vale? Mientras que en la democracia los grupos culturales, étnicos, religiosos y otros grupos minoritarios tienen las mismas oportunidades, ¿vale? Que cualquiera que sea del lugar, ¿vale? Lo mismo os digo, os subiré un cuestionario o un mapa o alguna web para que hagáis diferentes tipos de actividades sobre la geografía, tanto física como política. ¿Vale? Suelen aparecer en el examen aspectos de la geografía física de situación de cordilleras, ríos, etcétera, y de la geografía política, sobre todo de definición de lo que es estado de bienestar, instituciones en las que nos encontramos y provincias o comunidades autónomas que pongáis, ¿vale? Bien, ahora hablamos de el bloque 5 de ciencias, ¿vale? Estoy yendo del 4, 5 y 6 que son como aspectos que podemos no tocar, pero son más asequibles, que el uno, 2 y 3 que habla de materia, energía, etcétera, ¿vale? Entonces, empezamos por esta parte. El bloque 5 nos habla del medio natural, que es la biosfera, que es la ecosfera y que es un ecosistema, no son lo mismo, pueden parecer lo mismo, pero no. Luego veremos cómo identificamos los componentes del ecosistema, qué factores bióticos y abióticos hay en los ecosistemas y sobre todo esta última parte que es la más sencillita, ¿vale? ¿Qué papel desempeñan los diferentes organismos, ¿vale? Productores, consumidores y descomponedores en el ecosistema. Vale. En cuanto a la biosfera, estos tres términos se utilizan en la biología y en la ecología. Son términos parecidos pero no iguales. La biosfera es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Incluyen todos los organismos vivos, no los no vivos. Es decir, la biosfera es la capa de la Tierra que se desarrolla la vida e incluyen los organismos vivos, ¿vale? Una de las características más importantes que tiene esta capa es la capacidad que tiene para mantener el equilibrio dentro de ella. Y este equilibrio se conoce como homeostasis, ¿vale? Y es esencial para la supervivencia de los organismos. ¿Qué quiere decir? Es un sistema que se crea de manera que se regula a él mismo y responde a los diferentes cambios que hay en el ambiente. ¿Vale? ¿Qué es la ecosfera? Se refiere al sistema global que incluye la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Es decir, son componentes del planeta que interactúan y afectan en la vida. Es decir, la ecosfera son los componentes vivos y los no vivos. ¿A qué se refieren con los no vivos? Pues factores como el clima, el suelo y el agua. Es decir, cuánto llueve, qué temperatura hace, si hay sequía, si no hay sequía, la erosión de una montaña. ¿Vale? Un aspecto que hay que tener en cuenta en la ecosfera es la interconexión de todos los elementos que hay en la Tierra. Por ejemplo, la calidad del aire de la atmósfera afecta a la salud de los organismos de la biosfera. Es decir, hay una interconexión entre la biosfera y la ecosfera. Que es decir, que si la calidad del aire es mala, el organismo va a verse el organismo que vive en la biosfera, que hemos dicho que eran todos los elementos vivos, va a tener enfermedad o va a tener problemas en su desarrollo. ¿Vale? La ecosfera incluye todos los procesos naturales, como son el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes. ¿Vale?
¿Y qué es un ecosistema? El ecosistema es una unidad más pequeña que se refiere a una comunidad de organismos que interactúan entre sí con el entorno. Es decir, la ecosfera es, o sea, la biosfera es la vida en la Tierra, la ecosfera vida y no vida, y el ecosistema es la relación que hay entre ellos en un entorno en concreto. ¿Vale? Se dicen que hay factores bióticos que son los organismos vivos y factores abióticos que son los no vivos. ¿Vale? Cada ecosistema tiene unas condiciones ambientales y características que se incluyen. Por ejemplo, el ecosistema del desierto tiene diferentes especies adaptadas a la escasez de agua, mientras que el ecosistema de selva tropical, las especies se adaptan a a la humedad y a la temperatura que hay. ¿Vale? Dentro de los ecosistemas tenemos organismos productores, consumidores y descomponedores, que esto lo veremos más adelante. Aquí he puesto una tabla de las diferencias que hay entre la biosfera y la ecosfera y ecosistema. ¿Vale? Yo creo que con esta tablita entenderéis mejor la diferencia que hay entre cada uno. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas? Si hemos dicho que los ecosistemas son unidades funcionales más importantes que además el ser humano ha creado en ocasiones, ¿vale? Pero tiene diferentes componentes. Y cada uno de estos componentes tiene un papel fundamental, tiene una función. ¿Vale? A esto se le llaman biomas. Estas regiones naturales presentan características similares. Un bioma está formado por ecosistemas que los diferencian unos de otros. Hay varios tipos de ecosistemas terrestres, desiertos, selvas, bosques, tundras, acuáticos, mares, lagos, estanques, mixtos como agua y tierra o aeroterrestres, aire y tierra como son las costas, los humedales, los manglares o las marismas, o ecosistemas artificiales o no naturales que son los que han creado el humano, como son en los entornos urbanos con la ciudad o los entornos rurales como un pueblo, ¿vale? Cada ecosistema está constituido por unos componentes, unos son estructurales y otros son funcionales. ¿Cuáles son los componentes estructurales? Tenemos componentes abióticos, que son los elementos sin vida, que hemos visto, humedad, suelo, clima, temperatura, calor, etcétera, etcétera, o componentes bióticos de un ecosistema, que son los seres vivos, ¿vale? Entonces ahí tenemos tanto especies animales como plantas, ¿vale? Estos desempeñan una función vital dentro de un ecosistema. ¿Vale? Y se clasifican, depende de de la cadena alimenticia, que lo hemos visto anteriormente. Productores, consumidores y descomponedores, ¿vale? Luego dentro de los consumidores hay varios tipos, ¿vale? Esto lo veremos también más adelante. Y luego tenemos los componentes funcionales, que son los que permiten las relaciones que se dan entre los ecosistemas, ¿vale? Es decir, los estructurales son elementos sin vida y elementos con vida, y los funcionales son los que nos permiten relacionarnos unos a los otros, ¿vale? Luego hablamos de los factores bióticos y abióticos. Eh, Esto es parecido a los elementos, ¿vale? Entonces, factores abióticos, los factores bióticos son aquellos que forman parte del y poseen vida, siempre tienen que estar formados por una célula y cumplir las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción, y se clasifican en productores, consumidores y descomponedores. ¿Vale? Estamos todo el rato repitiendo lo mismo. Factores y elementos son lo mismo. ¿Vale? Dentro de estos tenemos los cinco reinos biológicos, uno 2 3 4 y 5. ¿Vale? Tenemos el reino animal, animales, el reino de las plantas, vegetales, reino fungi, hongos, moneras, bacterias y virus, y protista, células eucariotas, pero que no son clasificadas dentro de los reinos de los hongos o animales y plantas. ¿Vale? Y luego tenemos los factores abióticos, que no son los seres humanos, no tienen vida propia o son inertes. Dentro de este encontramos factores naturales o factores artificiales. Factores naturales como el aire, la luz, el suelo, el agua, etcétera, y factores artificiales son aquellos que ha creado el humano, como puede ser un plástico, o el mármol o el papel, ¿vale? Sobre todo los factores abióticos influyen dentro de de los factores bióticos o de los seres vivos, ¿vale? Em, Diferencias, ¿qué hay? ¿Los factores bióticos tienen vida? Sí, los abióticos no. El origen a partir de los seres vivos, mientras que a partir de componentes físicos y químicos. Ejemplos, animales, plantas, agua, luz, clasificación, ¿vale? Influencia directa de los organismos y adaptación, capacidad de adaptación y evolución, influencia por biogeoquímicos, ¿vale? Luego, hablamos del papel que desempeñan los organismos, tanto productores, consumidores y descomponedores en el ecosistema, las cadenas y cadenas y redes tróficas.
Los seres vivos están formados por la flora y la fauna, se clasifican en función que desempeñan en un ecosistema, ¿vale? Entonces tenemos productores, consumidores y descomponedores. Otra vez vuelve a aparecer aquí. La cadena trófica es el proceso que describe la transferencia de nutrientes y la energía entre los diferentes seres vivos de un ecosistema, ¿vale? Cada ser vivo se alimenta de los seres vivos que encuentran en el nivel precedente o el inferior, y a su vez sirve de comida para otros, ¿vale? Esto quiere decir, en el nivel uno está, o sea, aquí abajo tendríamos como los seres vivos productores primarios. ¿Esto qué quiere decir? Las plantas, ¿vale? Que realizan su propio producto, ¿vale? Que son capaces de realizar su alimento a través de la fotosíntesis, etcétera. En el siguiente nivel, que lo tendríamos aquí arriba, son los seres consumidores herbívoros, es decir, los que se comen a las plantas, es decir, los herbívoros. Una cebra, un elefante, una jirafa, ¿vale? En el siguiente nivel tendríamos los seres consumidores carnívoros, es decir, los que se comen a los herbívoros. Un león, un tigre, una pantera, ¿vale? Y arriba del todo tendríamos los descomponedores, ¿vale? Que son, descomponen la materia viva para convertirla en sustancia inorgánica. Vale, los seres consumidores carnívoros no solo comen a los herbívoros, sino también se pueden comer a los de su misma especie, ¿vale? Y los seres descomponedores son aquellos que descomponen toda materia viva para convertirla en sustancia inorgánica, ¿vale? Aquí tenéis unas actividades que quiero que realicéis para la semana que viene, ¿vale? Las revisaremos y recogeremos, bueno, recogeremos, las hablaremos en la próxima sesión, ¿vale? Si hay alguna duda, etcétera. Bien, ahora vamos con la parte de matemáticas. No sé por dónde nos quedamos el último día, ¿vale? Pero vamos a repasar un poco desde un poco desde arriba para repasarlo todo. Concepto de número natural, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las fracciones, los números decimales. Las fracciones están formadas por dos elementos, numerador el de arriba, denominador el de abajo. Y los decimales, tenemos que los decimales pueden ser también fracciones y viceversa. Un número decimal exacto tiene finitas cifras decimales. Un número decimal periódico puro tiene infinitas cifras decimales, pero se repiten continuamente. Los cifras decimales periódicos mixtos es que tiene alguna cifra decimal que no se repite y el resto sí. Y los no periódicos es que tienen infinitas cifras decimales. ¿Vale? Tenemos que saber representar y ordenar números, tanto números naturales como números decimales, etcétera, y tener una aproximación a ellos, al igual que representarlos en la recta. ¿Vale? El número 3 es 3, el número 24 24. Yo haría aquí una línea, pondría el cero y donde se encuentra el 3, pero aquí el uno, el 2, pues el 3 lo coloco aquí. El 2,5 lo podríamos hacer de dos maneras, o pasarlo a fracción, o el 2,5 que es más o menos fácil, pues aquí está el 2, pues el 2,5 pues estaría aquí. 2,5. ¿Vale? Y luego con todo esto, poder ordenarlos o compararlos, es decir, cuál es mayor que cuál. ¿Vale? Los números decimales se pueden pasar a fracción y os acordáis que un- como un procedimiento, ¿vale? El de periódico puro está aquí y el de periódico mixto está aquí. Os lo revisáis, lo leéis. Si hay alguna duda, lo podemos ver el lunes que viene. ¿Vale? Si seguimos, luego cómo se coloca en una recta, dimos cómo se coloca en una recta de real, cómo se ordenan los números, sobre todo esto o esto, aquí siempre el mayor y aquí siempre el menor, menor aquí, mayor aquí. ¿Qué nos va a identificar cuál es mayor y cuál es menor? La boca, esto nos indica el número mayor, ¿vale? Y en el caso de que sea igual, pues planto un igual y ya está. ¿Vale? Para poder comparar fracciones, en ocasiones tenemos que sacar fracciones equivalentes y para ello tendremos que amplificar o simplificar las fracciones. ¿Cómo amplifico? Multiplicando tanto numerador como denominador por el mismo número. Sacaré una fracción equivalente por amplificación. Si quiero sacar una fracción equivalente por simplificación, ¿qué haré? Numerador y denominador lo divido por el mismo número. En muchas ocasiones, o la mayoría de veces, deberemos de sacar la fracción irreducible. ¿Cuál es la fracción irreducible? La que no puedo dividir ni numerador ni denominador por el mismo número. En el momento en el que ya no pueda dividir por el mismo número los dos elementos,
se quedaría esa fracción que sería la fracción irreducible. ¿Cómo consigo comparar una fracción? Para ello tenemos que tener el mismo denominador. Para tener el mismo denominador, tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores y una vez que saco la fracción equivalente, porque he sacado el mínimo común múltiplo del denominador, saco el numerador y veo que a mismo denominador o el mayor es la que mayor numerador tenga, ¿vale? Luego tenemos el valor absoluto. El valor absoluto cualquier número es el valor que tiene dicho número de ahí hasta el cero. Es decir, te pido cuál es el valor absoluto del número 3. Pues el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de -4 es 4 porque tengo 4 puntos o 3 puntos hasta el cero desde el número que yo digo. Aproximaciones y errores. En cuanto a aproximaciones, hablamos de aproximaciones por defecto, cuando o por exceso. Si hablamos por defecto es cuando redondeamos a abajo, es decir, 13 lo redondeo a 10, aproximación por defecto, 17 a 20 lo redondeo por exceso, voy hacia arriba, ¿vale? Operaciones. En cuanto a las operaciones, números naturales, jerarquía de operaciones importante. Primero realizo el corchete, luego el paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Si yo tengo una potencia y luego una raíz, no hago primero la raíz. Primero de izquierda a derecha, tal y como aparecen, como si yo fuera a leer. Si yo leo, en este caso, números naturales, no puedo leer naturales números. ¿Verdad? Pues cuando hago una operación de la misma categoría, igual, de izquierda a derecha. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, 2 por 3 dividido entre 3, primero hago esto, lo copio igual y esto me da 2. No puedo hacer esto y luego esto. ¿Sí? Bien. Luego hay que tener en cuenta más por menos por menos y menos por menos más. Para poder sumar fracciones, sumar y restar fracciones, tengo que tener siempre el mismo denominador, si no nada, para ello que tengo que hacer mínimo, denominador común, para ello hacemos mínimo común múltiplo. Una vez que lo saco y saco las fracciones equivalentes, puedo sumar y puedo restar. En cuanto a la multiplicación, se multiplica en paralelo, en este caso que aparece 4 tercios por 3 quintos, este por este y este por este, 12 quinceavos. ¿Sí? Si fuera una división, en el caso de que esto fuera una división, este lo multiplico por este y va arriba, entonces pondríamos aquí 4 por 5 y este por este irá abajo 3 por 3. Y se nos queda como un caramelito aquí en medio, ¿vale? Acordaos, división de arriba a abajo y de abajo a arriba y coloco arriba y de abajo a arriba y de arriba a abajo y lo coloco abajo, ¿vale? Bien. Factores múltiplos y divisores. Es importante conocer cuáles son los múltiplos y los divisores de un número. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo son el producto que se obtiene al multiplicar un número por otro, ¿vale? Es decir, yo multiplico el 2 por uno, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Estos resultados que estamos dando son los múltiplos de 2, ¿vale? Porque cuando yo multiplico el 2 por un número me sale un múltiplo, ¿vale? Hay infinitos múltiplos porque puedo multiplicar infinitas veces cualquier número. ¿Vale? Y luego tenemos los múltiplos comunes, que son cuando hay números que coinciden. Es decir, yo pongo aquí la tabla del 2, ¿vale? Y es 2, 4, 6, 8, 10. Y pongo aquí la tabla del 8 o del 6. Vamos a poner la tabla mejor del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 18, 24 y así seguidamente. Y aquí podríamos ver que el 6 y el 6 se repiten y en este caso luego más adelante el 12 se repite y el 18 también se repite. Ahí serían los múltiplos comunes que hay entre 2 y 6, ¿vale? ¿Qué son los divisores? Los divisores son aquellos números que pueden dividir un número. Es decir, yo pongo aquí el número 18 y lo divido para 2 y aquí me da 0, porque esto es 9, 9 por 2 es 18 y aquí me da 0. El 18 es divisible para 2, entonces en mi lista pondré que esto es un 2, que aquí hay un 2. Uno de los divisores es el 2. ¿Qué pasa? Que vamos a probar a otro número. Vale, probamos al número 4.
busco un número que sería 4 por 4, 16, el 18, 2. Ahí resto. Esto no es exacto, pues el 4 no estaría, no lo pondría. ¿Vale? Y así sacaría todos los divisores de 18. En este caso, por ejemplo, los divisores de 18 serían el uno, porque 18 entre uno es 18, entonces sería el uno y el 18. Tendríamos el 2 y el 9, porque 18 entre 9 da 2 y 18 entre 2 da 9. El 3 que da 6 y no tendría ninguno más. Porque 18 entre 3 6 y 18 entre 6 3. Entonces los divisores de 18 serían uno 2 3 6 9 y 18. ¿Vale? Bien, normalmente para facilitarnos dividir según qué números, utilizamos los criterios de divisibilidad. En este caso son estos que tenemos aquí. El criterio de divisibilidad del 2, todos los números que acaban en cero o en número par van a ser divisibles para 2. El criterio de divisibilidad del 3, todas las cifras de los números sean múltiplo de 3. Por ejemplo, en el número 18, 8 y 1, 9. 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 3, 9. Pues entonces 18 se podría dividir para 3. ¿Vale? Ponemos otro número un poco más complicado, yo qué sé, 2407, 247 mejor. Pues aquí haríamos 7 y 2, 9, 9 y 4, 13. ¿13 es múltiplo de 3? No, pues entonces 247 no sería múltiplo no sería divisible para 3, ¿vale? Pero si yo pongo aquí un 6, sería 2 más 4 6 6 y 6 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí, pues este se podría dividirse para 3. Si yo hago la división, aquí en el resto me dará 0. ¿Vale? El 5, criterio de divisibilidad de 5, todo número que acabe en cero o en 5 es divisible para 5, es decir, el 15 divisible para 5, el 450 divisible para 5, el 3890 divisible para 5, ¿vale? Porque acaba en cero o en 5. Criterio de divisibilidad del 9, igual que el de 3, pero en vez de múltiplo de 3 es múltiplo de 9. Criterio de divisibilidad del 10, que acaban en cero. Y criterio de divisibilidad del 11, hay más, ¿vale? Pero estos son los comunes. El del 11 nos dice si la diferencia entre la suma de los dígitos en posiciones impares y la suma de los dígitos en posiciones pares es cero, o múltiplo de 11, es divisible para 11. Por ejemplo, en el número 332, ¿vale? Tendríamos que sumar 3 y 2, que es 5, y le restamos el 3, es 2. Por lo tanto, no es divisible. Pero el 363 sí, porque 3 y 3, 6. 6 y 6 menos 6, 0. ¿Vale? Entonces, el 363 iría divisible para 11. Con todo esto podemos averiguar sobre todo el mínimo común múltiplo que nos servirá para hacer fracciones y más adelante ecuaciones y factorizar. El mínimo común múltiplo es el número o es el múltiplo común más pequeño que coincide entre dos números. ¿Vale? El mínimo común múltiplo de 4 y 8 es 8. ¿Vale? El máximo común divisor es el número máximo para el que se puede dividir ese número. Para ello debemos saber todos los divisores de cada número, ver los comunes y cuál es el máximo. ¿Vale? Como es no, no es que sea muy difícil, sino sea muy largo, cuando quiero sacar los múltiplos todos seguidos de un número, de un número bastante grande, es decir, por ejemplo, tengo que sacar el mínimo como un múltiplo de 23 y 32. Pues tengo que hacer todo el rato 23 por 1, 23 por 2, 23 por 3 y salir hasta que uno sea común. Lo que se realiza es una factorización en números primos. ¿Cómo se realiza en factores primos? Lo que hacemos es lo siguiente. ¿Qué son los factores primos? ¿O qué son los números primos? Aquellos números que solo pueden dividirse para uno y para ellos mismos. El uno, el 2, el 3, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, etcétera. Entonces, ¿cómo descomponemos? Pongo un ejemplo. El 12. Tengo que buscar los divisores. En este caso, que sea para los divisores primos. ¿Cómo lo hago? Pienso en el número más pequeño. En este caso es el 2. Pondríamos el 2. 12 entre 2, 6. Y pondríamos el 6 aquí abajo. 6 entre 2, podemos seguir dividiéndolo, ¿no? Pues pondríamos el 2. Sí, 6 entre 2, 3. 3. ¿3 puede ser para 2? No, ya tendría que ser para 3. Pues 3 y aquí pondríamos 1. Entonces, la de 12 diríamos que es igual a 2 al cubo, o sea, 2 al cuadrado, perdón, porque hay dos doses, por 3. ¿Vale?
Lo hacemos con otro número un poco más alto. El 26. Vale. Como hemos ahí dicho los criterios de divisibilidad, justo en concreto el número 2, pues pongo un 2, ¿no? Porque es 0 par, 26 entre 2 en este caso 13. Y 13, aquí vemos que es un número primo, entonces no puede, solo puede ser divisible para el mismo, entonces pondríamos 26 es igual a 2 por 13, ¿vale? Cuando queremos averiguar el mínimo común múltiplo de dos números, hay que coger los mínimos. Descomponemos primero el número o los dos números y una vez que descompongo los dos números, cojo los números comunes y no comunes al mayor exponente, ¿vale? Es decir, en este caso, el 8 y el 12 yo lo he descompuesto y me sale esto. Entonces, el 8 es 2 al cubo y el 12 es 2 al cuadrado por 3. Y dice, cojo los números comunes, es decir, el 2, y no comunes al mayor exponente. Es decir, el mayor exponente es el 3. Entonces, cogería el 2 al cubo y el 3 que es el no común. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 sería el 24. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pusiera el 8 todos sus múltiplos y el 12 todos sus múltiplos, el número más pequeño que iba a coincidir iba a ser el 24. ¿Vale? ¿Qué pasa con el máximo común divisor? Con el máximo común divisor, ¿qué hacemos? Lo mismo, descompongo los dos números y cojo los números comunes al menor exponente. Es decir, en este caso, los números comunes, solo los comunes, es decir, el 3 lo quito y del 2 al cubo y el 2 al cuadrado cojo solo el 2 al cuadrado. Esto quiere decir que si yo pongo todos los divisores de 8 y de 12, el común va a ser el 4. ¿Vale? Y ahí encima va a ser el que hemos dicho antes, el máximo para el que se puede dividir es en esos dos números, ¿vale? ¿Sí? Pasamos. Ya hemos avanzado un poco aquí poniendo 2 al cubo y 2 al cuadrado, que son potencias. ¿Qué son las potencias? Las potencias son números que se componen de dos elementos, la base y el exponente. Base y exponente. La base es el número que se repite y el exponente es cuántas veces se repite ese número, ¿vale? Es decir, en el 4 elevado a 3 es el número 4 se repite 3 veces. En 8 elevado a 2 el número sería 8 por 2, o sea, 8 por 8, 8 dos veces, ¿vale? Para poder realizar diferentes operaciones con estos números, ¿vale? Debemos de conocer las diferentes propiedades que tienen las potencias. Por ejemplo, un producto de potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma de los exponentes. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir esto? Es decir, yo tengo que tener dos potencias con la misma base, en este caso el 2. Entonces yo coloco el 2 y sumo los exponentes, 4 más 8 12. ¿Vale? ¿Qué pasa con la división? Pues que es al revés. Si yo tengo aquí una división, potencia de la misma base, coloco y resto los exponentes. 4. Cuando hablamos de un producto de potencias, hablamos de esta situación, cuando vemos 4 por 3 elevado al cuadrado. Esto es igual que 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, porque nos interese tenerlo así, porque luego hay una resta o hay una división o lo que haga falta. Sucede lo mismo con las divisiones o con una fracción. Yo tengo aquí una fracción que está elevada al cuadrado. Esto es igual que yo elevo el primero y elevo el segundo. ¿Vale? ¿Qué es una potencia de una potencia? Una potencia de una potencia sería esto. Un número elevado a otro, que todo eso está elevado. Entonces lo que se hace es pongo la base inicial y lo que hago es multiplicar los exponentes. ¿Vale? Y por último, una potencia de exponente negativo es lo mismo que una fracción
y con el exponente abajo. ¿Esto qué quiere decir? Vale, esto es como si tuviésemos aquí un único aquí abajo, porque sucede lo mismo que cuando hacemos una suma de fracciones y yo quiero sumar este número, aquí es como ponerle un uno aquí debajo para poder sacar el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 2. Aquí pondríamos 4, aquí uno y diríamos que estos son 5 medios. ¿Vale? Pues sucede lo mismo que aquí. ¿Vale? Ahí es como si hubiese un uno ahí debajo, ¿vale? Que sería nuestro denominador. Entonces el denominador pasa al numerador y el numerador al denominador con con el exponente positivo. Esto en una fracción, por consiguiente, sería igual, lo único que cambiaría los elementos. El numerador pasaría al denominador y el denominador pasaría al numerador y todo lo haría hacia el exponente igual pero en positivo. ¿Vale? Bien, luego tenemos las raíces. También tienen unas propiedades. Las raíces son las cantidades que se multiplican por sí mismas unas o varias veces. Sucede lo mismo. ¿Cuál es el producto de dos raíces? Bien, lo hago más grande para que lo veáis. Vale, esto es un producto de dos raíces. Dos raíces que tienen la misma, tienen diferente radicando, ¿vale? Pero están con el mismo índice, que es la n. Entonces lo que se hace es que todo lo puedo meter en la misma raíz, porque colocando el mismo índice lo que hago es multiplicar los dos radicandos. Sucede lo mismo con las divisiones, con las fracciones, ¿vale? Tenemos aquí esto, mismo índice, entonces yo hago una raíz con el mismo índice y lo que hago es la división ahí dentro. ¿Por qué? Porque me favorece una operación, ¿vale? Esto va a la inversa, o sea, puede ir de este lado a este o de este lado a este, igual que esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque me interesa hacer una multiplicación, una operación, porque el resultado tengo que hacer algo, ¿vale? Potencia de una raíz. Vale, esto se refiere a que si la n y la m son las mismas, en este caso, por ejemplo, yo coloco esto así y aquí esto es un 2 y aquí está elevado a 2, esto y esto se va, es decir, se me quitaría la raíz y me dejaría únicamente la A. ¿Que no es lo mismo? Bien, lo que hago es meterlo dentro y una vez que lo tengo dentro operaré, ¿vale? Que eso lo vamos a ver después. Raíz de una raíz, igual que la potencia de una raíz que multiplicábamos los exponentes, en la raíz de una raíz multiplicamos los índices. Raíz de una potencia cuyo exponente es igual al índice se va, que es lo que nos ha pasado con la que yo os he puesto arriba. Propiedades de amplificación. ¿Os acordáis que cuando hacemos una fracción equivalente por amplificación, multiplicamos numerador y denominador por lo mismo? Pues si yo quiero poner una raíz de forma amplificada, tengo que multiplicar tanto el índice como a lo que esté elevado lo de dentro por el mismo número. Pongo un ejemplo. Yo tengo, esto es un 2, pongo aquí un 3 al cuadrado. Y yo lo quiero amplificar a 4. Entonces tengo que multiplicar esto por 4, que me dará 8. Pero también tengo que multiplicar esto por 4, 8. Y en este caso, como una de las propiedades es esta, nn es igual, esto y esto se iría, entonces esto diríamos que es 3. Bien, ¿qué pasa? Que si esto no es un 2 y aquí ponemos un 7, ¿vale? Con a todo igual y lo quiero amplificar a 4, ya que hay un 2, y lo quiero amplificar a 4, esto lo multiplico por 4, entonces me quedaría 7 por 4, 28. Y esto también lo multiplico por 4, entonces sería 3 y 8. ¿Sí? Vale. Otra de las propiedades es que puedo incluir un factor dentro de la raíz. ¿Cómo lo hago?
elevando ese número al índice. Es decir, yo tengo aquí un 2 y aquí fuera esto está al cubo y aquí hay un 7 por lo que sea, y quiero meter esto aquí dentro, lo que hago es la raíz cúbica de 7 por 2 y lo elevo al índice. ¿Sí? Bien, seguimos. Todas estas propiedades anteriores son válidas solamente en el caso de que las raíces estén definidas, ¿vale? Que sean números reales. ¿Cómo se hace la suma y la resta? Solo podemos sumar y restar si, sí y solo si se plantee esta situación. Haya raíz igual y se sumará y restará lo que hay fuera. En este caso, 3 más 5 menos 1, ¿vale? Si no tienen esto igual, no se podría hacer, ¿vale? ¿Sí? Bien, seguimos. Multiplicación de radicales. ¿Se puede multiplicar? Sí, se puede multiplicar si tienen el mismo índice. Y se multiplican los radicandos, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes. Multiplicar radicales. Lo mismo si se puede dividir. ¿Se pueden dividir? Sí, siempre que tengan los mismos radicandos, ¿vale? Cociente de una división. Vale, luego no está aquí puesto, pero os lo voy a decir porque lo tenéis que saber. Es que una raíz puede ser también una potencia con exponente fraccionario. Esto sería 3 elevado a 4 entre 2, que es esto. Cuando no hay nada, se supone que es un 2. Otro, si yo pongo 8 y aquí pongo un 1, es decir, un 1 o no hay nada, ¿vale? Si lo quiero poner en exponente fraccionario sería 2, el exponente que sería 1 entre el índice que es 8. ¿Vale? Es decir, el exponente va a ser el numerador y el índice va a ser el denominador. Bien, sigamos. La notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es una forma compacta para escribir números o muy grandes o muy pequeños en forma decimal, ¿vale? Y requieren de una escritura de muchos ceros. Entonces, cuando queremos escribir un número con una escritura de muchos ceros, ¿vale? Para simplificarlo y que sea más fácil, lo que hacemos es poner el número, en este caso 8, y lo multiplicamos por 10 y lo vamos a elevar a tantos ceros como tengamos en la derecha. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues 8 por 10 a la 8. En el otro caso, ¿cuántos ceros? Esto es cuando tengamos los ceros a la derecha, es decir, cuando sea 8 millones, 950 billones, lo que sea, ¿vale? Pero cuando los tenemos a la izquierda, ¿vale? Es en esta situación, ¿vale? Cuando los tenemos delante, entonces lo que hacemos es ¿cuántas veces se mueve la coma hasta el 8? Pues una, 2 y 3. Entonces pondríamos 8 por 10 elevado, pero como los ceros están a la izquierda, están en este lado, pues lo pondremos con número negativo. ¿Vale? Si queremos operar en forma de notación científica, tenemos que tener la base 10, es decir, este numerito de aquí lo debemos de tener con el mismo exponente, si no, no se puede ni sumar ni restar. ¿Vale? Por ejemplo, en el ejemplo de aquí abajo. 7 por 10 a la 3 más 4 por 10 a la 2, este número y este no están igual. Por lo tanto, hay dos opciones. O paso el 7 por 10 a la 2, ¿vale? Que si 7 por 10 a la 2, o sea, 7 por 10 a la 3 es 1000, 7000. También puede ser 70 por 10 a la 2. Esto es igual que 7000, que es añadir dos ceros, ¿no? Entonces podríamos poner 7 por 10 a la 2 más 4 por 10 a la 2. Como ya está todo igual, pondríamos que esto es 7 más 4,
7 más 4 13. Pondríamos que esto es 13 por 10 a la... ¿Sí? ¿Entendido esto? Si pasamos, como en el caso de arriba, esto aquí, se nos quedaría 7,4 por 10 a la 3. ¿Vale? Los logaritmos lo veremos más adelante porque os lo explicaré. Y luego tenemos la parte de proporcionalidad. Bien, la proporcionalidad es la relación que hay entre dos magnitudes, siendo la razón el cociente de ellas. Hay dos tipos de proporcionalidad, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa es, para que lo entendáis, cuando suma una magnitud, la siguiente también suma. Siempre es más. ¿Vale? Es decir, si yo compro un boli que me cuesta 2 euros, compro un boli que me cuesta 2 euros. Dos bolis me van a costar siempre más. Es decir, cuando yo sumo en la magnitud de la cantidad, me suma el precio que me va a costar. ¿Vale? Esto significa magnitud directamente proporcional. ¿Vale? Y una magnitud que luego la damos inversamente proporcional, sucede lo contrario, que cuando yo tengo algo en un lado, me va a restar en el otro, o va a disminuir, más bien dicho. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello, de magnitudes, suelen salir de este tipo de problemas. Yo tengo 8 trabajadores que me hacen un edificio en 33 días. Si yo cojo 14, aquí va a haber menos. Entonces, ¿lo veis? Aquí sumo trabajadores, pero cuantos más trabajadores tenga, menos tiempo voy a tardar en hacerlo. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelven este tipo de problemas? Bien, la proporcionalidad directa suele ser una regla de 3 normal. ¿Cómo se hace la regla de 3? Este por este dividido para este. Este por este y este entre este. ¿Sí? ¿Cuál es la proporcionalidad inversa? Al revés. Este se divide para esto, lo divido para esto y lo multiplico por esto. ¿Vale? Luego hablamos, estas nos van a salir, las tenéis puestas por si os la queréis leer, por si acaso en algún problema salieran, proporcionalidades compuestas. ¿Qué quiere decir proporcionalidad directa compuesta? Que hay una, dos y tres. A más, más, más. Proporcionalidad directa compuesta. Es decir, que cuando suma uno, suma al otro y suma al otro. Es decir, cuando aumentan las personas, aumentan los días y aumentan los euros. ¿Vale? Proporcional compuesta inversa. eh, inversa que cambia. Es decir, que cuando hay suma en uno, en los otros dos disminuye. Y en el siguiente aumenta. ¿Vale? En este caso, ¿lo ves? De aquí, aquí, de aquí, aquí. Si hay 6 alumnos que son 4 horas, ¿en cuántos días lo hacen? Si hay 10 alumnas, lo hacen en 6 horas, ¿cuántos días lo hacen? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido esto? Y luego tenemos las que son proporcionalidad compuesta directa e inversa, que significa que, por ejemplo, de aquí a aquí disminuye, pero de aquí a aquí aumenta. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras, sobre todo, nos hablan de los intereses simples y compuestos del capital inicial, del capital final. Aquí lo importante, aprendeos sobre todo la fórmula, ¿vale? Importante. Estas son las iniciales que yo utilizo, ¿vale? Y que tenéis que utilizar. Capital inicial lo llamaremos capital sub cero, capital final capital sub F, el interés con la I mayúscula, la tasa de interés con I minúscula y la T de tiempo, ¿vale? Importante. Capital final, esta fórmula, súper importante. Y luego, esta fórmula nos da todo. Todo, porque luego es modificar los datos, ¿vale? Entonces, con que os aprendáis una de ellas, o si os queréis aprender la del interés, o si os queréis aprender la del capital, ¿vale? La del capital inicial, si queréis,
con ello sacamos todas las fórmulas. Y lo por último, el interés compuesto, ¿vale? Tenéis las tareas matemáticas del bloque 2 que creo que no las habéis hecho. Me gustaría que las hicierais y si no, pues el lunes las haré con quien venga o las haré aquí para que veáis cómo se resuelven. Y, y eso, creo que hay dos tareas, la tarea 2 y la tarea 3. ¿Vale? La tarea 2 es más problemas de, pues, de múltiplos divisores, comprensión de números naturales, etcétera. ¿Vale? Aquí hay trabajo de potencias y trabajo de raíces y un poco de también de problemas de múltiplos divisores, etcétera. Y luego la tarea 3 tenéis notaciones científicas, la parte de raíces, que hay partes que no hemos dado, es decir, el 2 no, de momento no lo hagáis porque no lo hemos dado. Y la parte 3 4 5 6 y 7 se pueden hacer porque estamos tratando la notación científica, problemas de notación científica, problemas de interés financiero, ¿vale? Bien, y luego me hubiese gustado, vamos a darlo un poco por encima, es que recordarais un poco la parte de lengua. Acordaos, categorías gramaticales, por favor, lo tenemos que averiguar, o sea, lo tenemos que saber. ¿Vale? Al pie de la letra, tenemos que identificar exactamente qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un pronombre, tenemos que llevarlo al dedillo. Es pregunta que aparece en los exámenes, al igual que identificar un sintagma. Tenemos que saber qué tipos de sintagma hay y cuál es el núcleo. Y sabiendo el núcleo, es decir, sabiendo qué tipo de categoría gramatical está defendiendo o está apoyando esto, eh, sabremos todo lo demás, ¿vale? Aquí en este repaso de lengua también lo tenéis subido. Categorías gramaticales, sintagmas, cuando hablamos de frases y oraciones, cómo diferenciamos el sujeto y el predicado, qué tipo de complementos encontramos y cómo definimos una oración. Una oración la podemos decir si es simple o compuesta, dependiendo si tiene un verbo o más. ¿Cómo es esa oración? Si es enunciativa, si es interrogativa, si es imperativa, si es exclamativa, dubitativa o desiderativa. Si es de tipo predicativo copulativo, importante. Cuando sabemos si un predicado es predicativo copulativo, dependiendo del verbo ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer copulativas, el resto predicativas. Si se encuentran en una actividad activa o pasiva, que también es como se encuentra el verbo. Y si es transitiva o intransitiva. Es decir, si tiene complemento directo o no. ¿Vale? Y aquí tenemos unas oraciones simples para poder realizar. Me gustaría que, es lo que os he dicho, me gustaría que revisarais todo el temario de educación física y la parte que hemos dado de geografía y el bloque que dimos de historia que os subiré un cuestionario para que lo hagáis, algunas preguntillas para yo poder revisar en qué puntos falta, pues estamos un poco más flojos, etcétera. La parte de matemáticas, revisaros todo el bloque. Yo el próximo día daremos un poco más la parte de las matemáticas financieras y los logaritmos que nos han quedado un poco para el final y ya empezaré con el siguiente bloque que son ecuaciones. Entonces, este bloque lo daré por acabado. También os subiré una tarea examen de actividades, problemas tipos que suelen poner del primer bloque y de lengua lo mismo. ¿Vale? En la semana que viene daremos el último bloque que nos queda parecido de ciencias, daremos lo que nos queda de geografía para dejarlo cerrado, comenzaremos el primer bloque de matemáticas, perdón, el segundo bloque de matemáticas. De educación física daremos el siguiente bloque, no sé cuál os daré, si el bloque 5 que es expresión corporal o cuál. Y, y por último... Ya creo que no me dejo nada, porque así la parte de geografía la dejaremos hecha y empezaremos a dar la parte de historia. De ciencias daremos el siguiente bloque y os dejaré una semanilla para que lo reviséis bien, para ya luego meternos en práctica con los otros tres bloques de contenido y con matemáticas y lengua hay que ir a full a partir de ahora, ¿vale? Así que nada, espero que no que las dudas que tengáis me las enviéis o por la plataforma o me podéis enviar cualquier correo electrónico para poder revisarlo.
y a tope, ¿vale? Saludo.